Hola, mi nombre es Carlos Barrios, soy oncólogo clínico en Porto Alegre, Brasil. Me gustaría empezar dándole las gracias a la comisión organizadora de este evento y a la Escuela Latinoamericana. Muy amable invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Y lo que vamos a discutir en los próximos 30 minutos son algunos aspectos relativos a la investigación clínica en cáncer en América Latina, una experiencia personal y tratar de discutir con ustedes algunos aspectos de la evolución, la historia y algunas perspectivas futuras relativas a el grupo latinoamericano de investigación en oncología clínica. Estos son mis conflictos de interés y para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés a presentar. ¿Cuál es el problema? El problema todos ustedes conocen. Cáncer es un desafío global y es la primera causa de muerte en todo el mundo en presente momento, con aproximadamente 16% de las muertes que suceden todos los años siendo por cáncer. Los números son impresionantes. Hoy en día, con alrededor de 18 millones de casos nuevos todos los años y 10 millones de muertes, con una expectativa en las próximas 2 décadas de que se llegue a 30 millones de nuevos casos todos los años, con más de 15 millones de muertes, es decir, números extremadamente importantes y que focan en todo el planeta. Todo el mundo seguramente va a colocar o está o debe colocar cáncer como uno de los problemas más importantes desde el punto de vista de salud pública. Y aquí tenemos números de la Organización Mundial de la Salud actuales que muestran la población total del mundo, el mundo de las causas de muerte por enfermedad no comunicable, enfermedades crónicas no comunicables, y vean que 30% de estas enfermedades crónicas no comunicables cada vez tienen más impacto en lo que le pasa a todo el mundo en relación a la salud, son relacionadas a cáncer. Y ahí ustedes ven la incidencia y la mortalidad asociado con los tumores más comunes, y vean que el detalle, yo que me dedico más a cáncer de mama, que cáncer de mama está superando el cáncer de pulmón en términos de incidencia, representando más de 11.5% de los casos, aunque la mortalidad por cáncer de pulmón sigue siendo la más importante entre todos los tumores. ¿Cómo se refleja todo esto en América Latina? Bueno, desde el punto de vista práctico, con números también importantes. Estos ya son números un poquito más antiguos, pero que muestran casos de alrededor de más de 1 millón de casos en nuestra región todos los años, con más de 600.000 muertes. Estos números deben aumentar de forma expresiva en los próximos años, lo que básicamente nos dice que el problema es un problema, ¿no?, con el cual tenemos que enfrentarnos. Desde el punto de vista de comparación en nuestra región con otras causas de muerte, vean que estos son datos de 2015 en todos los países de la región, ¿no? El cáncer es la segunda causa de muerte de una forma en general, siendo que hay una evolución muy clara en este sentido. En algunas ciudades de Brasil, por ejemplo, y en varios municipios de Brasil ya, el cáncer es la primera causa de muerte. En Porto Alegre, la ciudad donde yo vivo y practico, desde 2018 el cáncer ha superado la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte, y este es un fenómeno que se va a seguir viendo en otras regiones, en otras ciudades. Es decir, este es un problema importante con el cual tenemos que seguramente enfrentar. Una de las cosas más importantes en relación a estos números en general, y esto se refiere a cáncer de mama, aunque también se puede reproducir en otros tipos de tumores, es que la incidencia de cáncer, como todos sabemos, es mayor en países desarrollados.
Esto ustedes ven muy claramente lo que pasa en relación a cáncer de mama. Pero la mortalidad es menor en estos países más desarrollados que la mortalidad encontrada en países de menor calidad social o de menor recursos económicos. Ahí ustedes ven esta situación que crea esta situación muy ímpar, provocadora entre la riqueza y la incidencia y los resultados, la mortalidad por cáncer de una forma general. Esto de nuevo se refiere específicamente a cáncer de mama y es un gráfico que nos dice muy claramente, ¿no?, del lado izquierdo, que la incidencia de cáncer está asociado a la riqueza, ¿no?, y que la mortalidad de cáncer de mama del lado derecho está asociado a la pobreza. Entonces, desde el punto de vista práctico, esta discrepancia me parece algo que tenemos que reconocer para poder tratar de establecer estrategias que nos permitan cambiar esta situación. Pero un nuevo mundo es posible, un mejor mundo es posible, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los últimos 20, 25 años. Como ustedes pueden muy claramente ver, y estos son datos públicos que ustedes conocen probablemente, ¿no?, ha habido una disminución importantísima en la mortalidad por cáncer en los Estados Unidos, con una disminución de más de 25% en este periodo de tiempo, con un número muy importante de muertes prevenidas en este sentido. Es decir, es algo que podemos seguramente mejorar. Y si vemos, por ejemplo, lo que pasa en cáncer de mama en general, en todos los subgrupos, de forma diferente, pero en todos los subgrupos de cáncer de mama, independiente de la etnia de los pacientes, ¿no?, la disminución en el mismo periodo ha sido más importante todavía, casi una disminución de casi 40%, algo impresionante, ¿no?, en la mortalidad por cáncer de mama en este sentido. Es decir, hay estrategias y hay formas de que podemos enfrentar esta situación y seguramente estos datos nos sirven de que el mensaje para mí en esta situación es que un mundo mejor seguramente es posible en este sentido, desde que identifiquemos el problema, lo diagnostiquemos y tomemos actitudes en este sentido. Y del punto de vista práctico, estos números no colocan un problema, ¿no? Y hay algunos conceptos iniciales simplemente para establecer la base de esta presentación que me parece importante discutir con ustedes. Estas disparidades, estas diferencias en la distribución de acceso a tratamiento ideal seguramente comprometen los resultados del tratamiento, todos lo sabemos. Y esto sucede en una proporción muy importante de las pacientes con cáncer de mama y de todos los pacientes con cáncer de una forma general. Es decir, esto lo tenemos que seguramente reconocer y estamos de acuerdo en este tipo de situación, y particularmente viviendo en una región como América Latina, ¿no? Estas disparidades no solo son internacionales, pero también internas en cada uno de nuestros países. Aunque reconocer estas diferencias y estas disparidades, estas iniquitudes, ¿no?, es importante. Yo que los propongo es que lo más importante de esta discusión, lo vital, lo crítico de esta discusión, es que nos preguntemos individualmente qué es lo que podemos hacer en relación a estas diferencias, sea la diferencia que eventualmente se identifique. Y en este sentido y con esta base, colocando este problema, estableciendo estas diferencias en el resultado, es que yo me gustaría colocarles a todos ustedes la perspectiva de investigación clínica, ¿no?, como una posible forma de responder a este tipo de situación. Y ahí viene la historia de GLICO, el Grupo Latinoamericano de Investigación Clínica en Oncología, creado en 2006-2008, ¿no?, en este periodo de tiempo, que después evolucionó para ser denominado la COC. Y les voy a contar en los próximos minutos un poco de la historia del grupo y algunos conceptos importantes que me parecen fundamentales en relación al desarrollo estratégico, ¿no?, desde su fundación,
¿no?, que me parecen que pueden ser de utilidad para algunos de ustedes interesados en investigación clínica. Glico nació de una provocación en una reunión que tuvimos en Buenos Aires, ¿no?, hace muchos años, y donde Valdair Pinto de Brasil y Ana María Valderrama, dos colegas médicos que trabajaban en aquel momento en Pfizer, nos hicieron un desafío de por qué no se hacía investigación clínica colaborativa en América Latina. Y a partir de esta provocación, fue realmente una provocación porque no lo hacen, básicamente fue lo que nos dijeron, nos desafiaron, se desarrolló un plan estratégico para montar un grupo de investigación clínica y esto se llevó a la fundación del grupo con 11 colegas de varios países de América Latina y fondos iniciales de Pfizer permitieron el principio de esta asociación, este grupo, ¿no?, que se llamó, como les digo, Glico al principio, ¿no? Y había una lógica importante que me gustaría dejar clara y explicarle en este momento a todos ustedes. Y esta lógica es que no empezamos por un estudio clínico, ¿no? La lógica era que para que esto tuviera una duración en el tiempo, nos pareció en aquel momento que era fundamental tratar de montar una estructura, un escritorio, ¿no?, un grupo de personas, recursos humanos profesionalizados, ¿no?, que pudieran soportar y dar soluciones para todos los aspectos relativos a la investigación clínica. Ofrecerle al investigador que tenía una idea, ¿no?, todas las condiciones para que aquella idea se pudiera transformar en un estudio clínico que pudiera ser conducido y que viniera a tratar de contestar a la pregunta que se había propuesto al principio. Obviamente que estos recursos iniciales no eran suficientes, pero se consiguió montar una estructura básica, ¿no?, que consiguió desarrollar un primer estudio, ¿no?, y a partir de este primer estudio, obviamente la estrategia era que el grupo se volviera económicamente sostenible, autosostenible, ¿no?, con su propia actividad, manteniendo la capacidad de ofrecer estas soluciones prácticas para estudios clínicos, buscar estudios clínicos y obviamente, ¿no?, ofrecer esta situación. Esto tiene una pequeña diferencia con iniciativas que se habían hecho hasta este momento en la región, y particularmente en varios lugares de Brasil y creo que en varios lugares de América Latina, donde los grupos trataban de montar en base a un proyecto específico. Vamos a hacer este proyecto, ¿no? Se hacía el proyecto, ¿no?, y cuando se terminaba el proyecto no quedaba nada de estructura como para que aquello siguiera adelante. Entonces, la lógica de establecer este grupo se invirtió un poquito en este sentido y me parece que esto es algo que se puede argumentar, se puede discutir, pero es una lógica interesante en nuestro histórico pasado. Seguramente la profesionalización de todas las personas que trabajan, ¿no?, y la preocupación con entrenar a los recursos humanos fue siempre desde el primer día algo absolutamente fundamental en nuestra estrategia, ¿no? Y a lo largo del tiempo se creó una cultura, o se está tratando de crear, se sigue tratando de crear una cultura de investigación en nuestros colegas de todo el país, de todos los países, ¿no?, en el sentido de que las ideas van a venir simplemente después de que las personas se dediquen a pensar en investigación y tengan condiciones de establecer todo el proceso desde la idea hasta la conducción del estudio. Y muy importante, aunque hacemos estudios patrocinados por la industria farmacéutica, es fundamental reconocer que los estudios más importantes y los estudios que queremos desarrollar, ¿no?, la base del desarrollo futuro de nuestra investigación, son estudios iniciados por investigadores locales con impacto local. Esto es el objetivo fundamental, tratar de traer
¿no?, a la práctica, ¿no?, problemas locales para tratar de resolver los problemas locales dentro de aquello que estábamos hablando, que hay un problema importante de cáncer y tratar de contestar nuestras propias preguntas es fundamental. Y fundamental entender que esto es cooperativo, es colaborativo. Entonces, alianzas estratégicas con investigadores, instituciones académicas, instituciones de otros grupos cooperativos en otros lugares del mundo que hemos establecido y obviamente con alianzas con diversas industrias farmacéuticas que reconocen el valor de este tipo de estudio, este tipo de conducción de estudios en América Latina. Y esto es lo que tenemos hoy, ¿no? Unos 12, 15 años después de la fundación del grupo. El nombre se cambió para Latin American Cooperative Oncology Group, en el sentido de tratar de hacerlo más anglofónico y de poder interactuar, ¿no?, estratégicamente con otros grupos en todo el mundo, ¿no? Y hoy tenemos más de 400 investigadores registrados en toda la región, 190 hospitales y centros de investigación en toda la región y con participación de 16 países con grandes instituciones, como ustedes pueden ver en Perú, Brasil, México, Argentina, etcétera, etcétera, lo que nos llena mucho de orgullo y de responsabilidad en el sentido de tratar de coordinar, ¿no? Imagínense del desafío de este tipo de iniciativa. Esta es la estructura que tenemos hoy. Estamos instalados en una universidad, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, donde hay una incubadora empresarial y aquí tenemos nuestras oficinas, ¿no? Todos los que vengan a Porto Alegre están invitados a conocerlas. Son oficinas muy lindas, mucho espacio, muy cómodas, ¿no? Y tenemos más de 13 personas trabajando en la oficina en las diferentes actividades de monitoreo diseño de estudios, producción de papers y coordinación de estudios, aparte de toda la administración. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente, todo lo que se puede necesitar en relación a un estudio clínico, desde la idea inicial, el desarrollo del protocolo, el diseño, la discusión del diseño de estudio, ¿no? Hacer el CRF y el banco de datos, ¿no? Todos los procesos estadísticos necesarios, coordinamos todos los procesos regulatorios, se hace todo el monitoreo del estudio y obviamente la preocupación con toda la comunicación posterior de todo esto. Y esto obviamente, ¿no? Desde el principio fue la idea básica, tratar de mantener esta estructura, ¿no? Y que esta estructura fuera sostenible para que esta estructura tuviera condiciones de traer estudios, ¿no? De forma sostenible a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Yo creo que esto todavía es nuestra infancia, es una infancia larga, ¿no? Los desafíos son muy importantes en todos los sentidos. El más importante, si tengo que nombrar uno, es el desarrollo de credibilidad, que en esta área es absolutamente fundamental. Creo que lo estamos consiguiendo, ya tenemos más de 40 estudios que han sido hechos, que están en curso en este momento, más de 5.000 participantes en estudios clínicos en este periodo de tiempo, ¿no? Más de 30 artículos publicados y más de 20 eventos educacionales que fueron organizados en estos últimos años, todos con mucho suceso y participación de nuestros colegas de toda América Latina. Y ustedes tienen el site de la COG, ¿no? Que les invitaría a que entraran para que vieran un poquito más de nuestros números y nuestra realidad. Y esta es la estructura académica que le dimos al grupo o que le estamos dando al grupo. Así como hay especialización y la necesidad de especializarse en oncología en general, en la investigación y no es diferente. Entonces creamos, ¿no? Grupos de interés y ahí tenemos 8 grupos que están establecidos y trabajando, cada uno tratando de generar ideas y ayudando a conducir los estudios en cada una de estas áreas. Está el grupo de mama, el grupo gastrointestinal, el grupo genitourinario, que es el más activo de todo la COG, el grupo ginecológico, el grupo de cabeza y cuello,
el grupo de pulmón, tenemos un grupo de neurooncología y tenemos un grupo recientemente organizado de radioterapia, ¿no? Estos son los grupos, hay otros que probablemente se van a generar, ¿no? Pero seguramente tenemos gente con una estructura de un coordinador, un comité coordinador, reuniones periódicas donde se discuten proyectos, se acompañan proyectos, y hay toda una rutina establecida, ¿no? Pero cómo se hace y cómo se maneja, ¿no? Cada proyecto una vez que es aprobado. Probablemente es el diapositivo más importante de esta presentación, ¿no? Y tal vez sea el desafío más visible para todos ustedes, ¿no? Y esto es una encuesta que hicimos hace algunos años. Esto está desactualizado, probablemente estos números son mucho mayores de lo que les estoy mostrando, pero no dejan de ser impresionantes como son en este momento. Esto le preguntamos a todas las instituciones participantes en la COG, ¿no? Creo que había alrededor de 100, 150 instituciones en aquel momento, ¿no? ¿Cuántos pacientes nuevos con cada tipo de cáncer veían mensualmente, ¿no? Estos son números mensuales, ¿no? Y ahí ustedes tienen cáncer de mama, cáncer de próstata, los dos más comunes, cáncer de pulmón, colorectal, gástrico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes vean números, ¿no? Entonces las instituciones miembros de la COG tienen por mes un total de 32.000 nuevos casos de cáncer en general, mensualmente, 32.000. De cáncer de mama, 4.500. De próstata, 2.600. Imagínense esto mensual. Imagínense en el número y la potencialidad para hacer estudios clínicos que este tipo de reclutamiento podría ofrecer. Entonces, desde el punto de vista práctico, estos números son realmente impresionantes, y obviamente para los tumores más comunes, pero no necesariamente esto. Se puede razonar de que se puede tener cánceres más raros en números absolutamente fantásticos mensuales, ¿no? Vean, así, mieloma múltiplo, 250 nuevos casos mensuales, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con una situación como esa? Entonces, desde el punto de vista práctico, yo siempre que veo estos números quedo impresionado y me quedo cobrando, ¿no? Me cobro, ¿no? ¿Por qué no estamos haciendo más estudios y por qué no estamos aprovechando este manantial de posibilidades que tenemos en este sentido? ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista un poco más granular, ¿no? Colaboración es fundamental, y ahí tenemos dos grupos de estudios. A la izquierda, estudios epidemiológicos que estamos haciendo junto con otros grupos, ¿no? Y con la industria farmacéutica. Los estudios epidemiológicos son extremadamente importantes y necesarios en nuestra región, ya que hay falta de informaciones importantes, ¿no? En todos nuestros países por falta de registro, y tenemos que conocer la realidad para poder tratar de mejorarla. Y obviamente tenemos estudios de intervención con varios grupos internacionales y también con Pharma. Algunos de los estudios, y estamos empezando en los últimos años a hacer estudios iniciados por el investigador. Uno de estos estudios fue presentado en la sesión oral de ASCO, ¿no? En el grupo genitourinario. Fue algo probablemente de lo más importante que nos ha sucedido en los últimos años, ser reconocido un estudio randomizado fase 2, ¿no? En cáncer de próstata, que fue presentado en ASCO por el doctor Fernando Maluf. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto es una evolución, pero obviamente, ¿no? La colaboración hace parte del desarrollo estratégico de todo esto. Antes de finalizar, ¿no? Con esta historia breve de lo que ha pasado con la COG en los últimos años, ¿no? Me gustaría hablarle de dos aspectos importantes que tienen algún tipo de impacto, ¿no? Donde la investigación clínica puede ayudar. El primero es acceso, ¿no? Y todos nosotros sufrimos con los avances que hay en todo el mundo para el tratamiento de cáncer, y el hecho de que no tenemos acceso, ¿no? A las nuevas medicaciones. Y este es un mapa del mundo, ¿no? Acompañado por el grupo de FPIA, la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas,
donde muestra qué es lo que ha pasado con medicaciones que se han liberado del mercado en los últimos 5 años. Es decir, medicaciones nuevas, teóricamente, medicaciones que son mejores de lo que teníamos antes, aprobadas y lanzadas al mercado en los últimos 5 años. Y ustedes ven que estos medicamentos nuevos, esto habla de toda la industria farmacéutica, no solo cáncer. El cáncer probablemente estos números sean peores o más expresivos, digamos así. Vemos que 64% de las medicaciones nuevas liberadas al mercado en los últimos 5 años se consumen exclusivamente en los Estados Unidos, 64%. 18% en Europa, en los 5 top, Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido. Y 7% en Japón. Esto significa que 90% de los medicamentos nuevos liberados al mercado en los últimos 5 años se consumen solamente por estas 3 regiones del mundo. El resto queda con 10%. Entonces no es sorprendente, no debería ser sorprendente que los resultados son más importantes o mejores en estas regiones de lo que sucede en otras regiones de países más pobres que no tienen condiciones de tener acceso a estos medicamentos. Entonces, aunque esto es una disparidad, y es una disparidad importante que tenemos que reconocer y obviamente tenemos que tratar de corregir, ¿no? El problema de acceso también es un problema de países desarrollados y está quedando cada vez más difícil. Pero es importante que reconozcamos, y a veces nos olvidamos de lo que les voy a decir en los próximos 3 diapositivos, ¿no? Que acceso en medicaciones nuevas no es toda la solución. A veces tenemos que concentrarnos en cosas básicas que tenemos que garantizar para nuestros pacientes. Y le voy a dar un ejemplo específicamente de esto, tratando de darle substancia a este concepto de que tratar de forma adecuada con tratamientos básicos a nuestros pacientes es obviamente importante. Estos son resultados del estudio del NCCTG, NCBP, que se presentó en 2005 en ASCO, ¿no? Cuando se comparó quimioterapia sola versus quimioterapia más trastuzumab en pacientes con enfermedad HER2 positiva en la situación adyuvante, pacientes con cáncer de mama inicial. Y ustedes vean que el trastuzumab le agregó beneficio a la quimioterapia, ¿no? Aproximadamente 10% de mejora en la enfermedad libre, en la sobrevida libre de la enfermedad y en la sobrevida global. Pero lo que me gustaría que ustedes reconocieran en este tipo de análisis es el brazo azul, el brazo control. Estas son enfermedades, estas son pacientes con enfermedad agresiva, HER2 positiva, inicial. Y vean que curamos 60-70% de las pacientes, tal vez un poco más, solamente con la quimioterapia adecuada. 60-70% de las pacientes con enfermedad HER2 positiva, si tratadas de forma adecuada, se curan con quimioterapia sin necesidad de medicaciones de alto costo, ¿no? Esto no es la solución definitiva y obviamente tenemos que seguir luchando por tener nuevas drogas. Pero hacer el tratamiento convencional de forma adecuada cura un buen porcentaje de las pacientes. Entonces, este es el concepto importante. Lo mismo se ve cuando se analiza el estudio HERA, los números son exactamente iguales, ¿no? Por alrededor de 60-70% de las pacientes que hacen solo quimioterapia, ¿no? Se curan con este tipo de tratamiento, y lo mismo con el estudio BCRG 006. ¿No? Del punto de vista práctico, este es un concepto importante. Aunque tenemos que tratar de preocuparnos con acceso y nuevas medicaciones, la mayor parte de nuestra población no tiene acceso y no va a tener acceso en breve, y el hecho de hacer el tratamiento correcto, adecuado y manejar a estas pacientes de forma adecuada, ¿no? Tiene sí la posibilidad de curar un gran porcentaje de estas pacientes y mejorar los resultados en general. Y en este sentido, en una publicación que está en Press, en el Journal of Global Oncology, ¿no? Estamos proponiendo una plataforma, un framework de cómo se debería, ¿no? Abordar este tipo de situación desde el punto de vista estratégico en cada país. Y esto se adapta
esto es una solución, ¿no?, más concentrada en la experiencia brasileña, pero que se adapta de forma absolutamente clara a la realidad de varios países, y proponemos el compromiso y la participación de todos los posibles stakeholders, participantes e interesados en el proceso del gobierno, pacientes, sociedades, ¿no?, convenios, seguros, pagadores, academia, ¿no?, la media, ¿no? Del punto de vista práctico, todos los comprometidos tienen alguna participación en este tipo de situación. Entonces, esta es una propuesta que tal vez pueda ayudar al desarrollo de estrategias para facilitar la incorporación. Y la investigación, obviamente, hace parte de este proceso. Lo que tenemos que hacer, como les voy a hacer en un minuto, pero lo que tenemos que hacer, el mensaje de esto, es que tenemos que parar de hacer algo que se hace en general cuando enfrentamos problemas serios y difíciles, o que tienen soluciones un poco más arduas de conseguir, ¿no? Es apuntar el dedo, ¿no? La culpa no es mía, la culpa es de alguien más. Entonces tenemos que parar de hacer eso, incorporar el problema dentro de nuestras responsabilidades y tratar de resolver esto, ¿no? Aunque esta es una cultura que no es solo latina, es una cultura internacional que seguramente tenemos que revisar. El segundo punto de relación a acceso, que también me gustaría comentar con ustedes y en el cual la investigación clínica tiene un impacto importante, y este es un mapa muy parecido con el mapa que les mostré anteriormente en relación a acceso a nuevos medicamentos. Este es el acceso que tenemos, por ejemplo, a nuevos estudios clínicos, ¿no? Y en el caso para cáncer de mama, esto vale para estudios clínicos de una forma en general. Estos son los más de 10.000 estudios clínicos en cáncer de mama en curso en el mundo este mes de febrero pasado. Y ustedes ven que los números son absolutamente semejantes a lo que les mencioné. Hay una concentración de estudios en países como Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, con una disminución importante del número de estudios de acuerdo a otros países menos desarrollados. Y esto se tiene que cambiar. No tenemos acceso a muchos estudios que podrían ayudar a nuestra población en este sentido. Y ustedes vean, estos son datos ya más antiguos, pero que se mantienen, el número de centros de estudios clínicos por millón de pacientes en una población. En Estados Unidos hay 82 centros de estudios clínicos por millón de habitantes. En Europa hay alrededor de 11, 8 o 11, dependiendo de la región de Europa. En América Latina tenemos 2. Es decir, miren el espacio de crecimiento que tenemos en esta actividad y la posibilidad que tiene la investigación clínica de ofrecerle oportunidad de tratamiento y obviamente acceso a nuevas alternativas y obviamente mejora en sus resultados a una serie de pacientes, ¿no?, en nuestra región. Entonces, vean cómo podemos crecer, sí, en esta área y la importancia que esto tiene. Y en este sentido, también una publicación que va a salir ahora en ASCO, en el Educational Book, proponemos una clasificación estratificada de niveles de restricción, es decir, situaciones de falta de desarrollo, dificultades en relación a la investigación clínica. Y creamos 4 niveles de restricción en diferentes países, ¿no?, o diferentes regiones, con la idea de que identificando cuál es la situación básica en relación a investigación clínica en cada país o en cada institución, tenemos estrategias diferentes para que se desarrolle. Solo como modelo o ejemplo, vean que en una situación como en el nivel de restricción 1, en una situación donde un país o una institución tiene interés en desarrollar investigación, pero no tiene una estructura ética o regulatoria. No se puede desarrollar ninguna estructura de investigación sin tener una estructura ética y regulatoria. Entonces, esa es la preocupación primaria en este sentido. Y a medida que se va montando esta estructura regulatoria ética, se pasa a focalizar en otras estructuras
que son necesarias para la investigación. Entonces proponemos este tipo de medidas con algunas estrategias específicas que pueden solucionar cada una, ¿no? Tratando de darle un mapa, un norte, ¿no? Que pueda ayudar al desarrollo de investigación clínica en lugares de acuerdo con las necesidades básicas que tienen. Y finalmente, me gustaría terminar esto con un caso clínico, ¿no? Que trata de reflejar lo que yo llamo de círculo virtuoso de la investigación clínica. Aquí ustedes ven una foto de doña Elena, la persona de lentes en la foto, que es una empleada, ¿no? Empleada doméstica, ¿no? Trabaja con un salario mensual de $1.000, que es aproximadamente $200. Y mantiene a las otras 3 hermanas, ¿no? Que no trabajan, y viven en un barrio muy pobre de Porto Alegre, en las afueras de Porto Alegre, ¿no? Y doña Elena fue diagnosticada vive en este tipo de lugar común en todas nuestras grandes ciudades en el continente. Y doña Elena fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo localmente avanzado, ¿no? Y en su evaluación, el sistema público fue encaminada a nuestro hospital, el Hospital San Lucas, donde tenemos nuestro centro de investigación. Y aquí teníamos un estudio clínico donde ella tuvo acceso a el protocolo de neoadjuvancia con atezolizumab y quimioterapia. Teóricamente algo que puede estar indicando una mejora en el resultado con quimioterapia en este grupo de pacientes, que es el tratamiento que debería hacer. Y ella tuvo, ¿no?, una respuesta completa al tratamiento. No sé si por la atezolizumab, pero ella fue tratada de forma absolutamente, entre comillas, ideal en este sentido, con lo que mejor se podría ofrecer, siendo una empleada doméstica que se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba 2 ómnibus para poder llegar al centro de investigación y se sentaba y recibía todos los días el mismo tratamiento como si estuviera siendo tratada en el Memorial de Nueva York, porque el Memorial de Nueva York era una de las 20 y tantas instituciones que participó en el estudio, así como nosotros. Entonces ustedes vean que doña Elena, ganando $200 por mes, tomando 2 ómnibus y yendo al centro de investigación, fue tratada como si estuviera siendo tratada en el Memorial de Nueva York. Y esto es una posibilidad para cualquier paciente que venga a participar a un estudio clínico sin pagar un centavo por ello. Entonces, este tipo de acceso, este tipo de oportunidad es algo que tenemos que reconocer como muy importante en términos de la investigación clínica. Y seguramente no es la solución para todas las pacientes, como les voy a decir al final, pero seguramente es una alternativa que nos ayuda a manejar a muchos pacientes y darles una esperanza y una oportunidad mejor de sobrevivir. El último comentario, antes de las consideraciones finales, es que obviamente esto necesita de fondos, ¿no? Una de las preocupaciones desde el principio en relación a la COG es cómo sostenemos esta estructura básica fundamentalmente. Entonces, los estudios clínicos generan resultados que nos ayudan a sostener a la estructura básica, entrenar a las personas, atraer cada vez más personas a medida que el trabajo aumenta, pero es fundamental reconocer, ¿no?, y todos los grupos del mundo tienen el mismo tipo de objetivo y tienen el mismo tipo de iniciativa en este sentido. Tenemos que desarrollar una cultura de filantropía que nos ayude a mantener la investigación clínica en cáncer en América Latina. Y por eso se creó hace algunos años el proyecto Cura, coordinado por una brasileña que vive en Miami, que se llama Fernanda Schweiter, y que busca crear una cultura de filantropía en todo el continente, ¿no?, tratando de identificar potenciales donadores, campañas, utilizando artistas, utilizando deportistas, ¿no?, cultura, ¿no?, y una serie de iniciativas que tengan por objetivo generar recursos que nos ayuden no solo a conducir investigación, pero a sostener esta estructura que seguramente dentro de nuestra estrategia inicial fue lo más importante, de mi punto de vista, que hicimos para el desarrollo del grupo.
Entonces, para finalizar, obviamente tenemos que considerar que la investigación clínica y translacional, por no decir de otra forma, es muy importante, como ustedes deben reconocer, pero debe ser reconocida como una estrategia central y no muy difícil, ¿no? Que no solo va a mejorar el conocimiento científico y los resultados, pero también es un problema, una solución potencial, ¿no? Al problema de acceso, ¿no? Podemos tratar pacientes con tratamientos que no están disponibles en los sistemas públicos cuando participan en estudios clínicos. Cuanto más pacientes colocamos en estudios clínicos, y vean los números que les mostré de centros de estudios clínicos que tenemos y cómo podemos mejorar en esto, seguramente la disponibilidad de estudios clínicos y tener un estudio para proponer es algo que es una solución potencial para el problema de acceso que es tan importante en nuestra región. La disponibilidad de estudios clínicos en América Latina y en países de bajos recursos permanece como un desafío importante mundialmente y es limitada. Y esto se tiene que corregir, ¿no? Y hay estrategias específicas que se pueden desarrollar como les propusimos en uno de los diapositivos, ¿no? Disminuir estas disparidades en acceso a estudios clínicos y tratamiento en el tiempo adecuado y de la forma adecuada, hasta con los tratamientos básicos, como les mencioné, debe ser una prioridad global. Y nos tenemos que concentrar entre todos, hacer diagnósticos locales. Las soluciones tienen que tener un contexto local, dependen de lo que está pasando en cada local. Lo que sucede o que se resuelve en Estados Unidos o en Europa o en Japón no necesariamente se aplica de la misma forma, ¿no? En nuestros países. El compromiso de los experts locales, de los médicos locales, de los pacientes locales, de la sociedad local es fundamental para llegar a las soluciones más importantes y que tengan posibilidades de suceso en esta situación. Y finalmente, como médicos, ¿no? Considerar el contexto social, ¿no? Donde elegimos practicar, ¿no? Puede ser México, Perú, Chile, Uruguay, ¿no? Para mí implica en un compromiso moral de identificar, diagnosticar, ¿no? Claramente describir diferencias, disparidades, inequitudes, injusticias. Y frente a ello, tomar una posición. Entonces, esto para mí hace parte de lo que el compromiso médico implica desde el primer día. Y el resultado de este compromiso es obviamente de una naturaleza muy personal. Y va a determinar de alguna forma o de otra qué es lo que hacemos individualmente en relación a estas diferencias de acceso que podemos identificar y comprometen los resultados. Y obviamente el sufrimiento de mucha gente, ¿no? Puede tener mejoría, podemos mejorar, ¿no? Los cuidados de pacientes en este sentido, ¿no? Cuando individualmente, y este es el mensaje final que les quiero decir, la identificación de estas dificultades y lo que hacemos en relación a ellas es para mí lo más importante. Con eso me gustaría agradecerles la atención y espero una discusión muy interesante posteriormente de todas las presentaciones que se van a hacer. Muchísimas gracias por la atención.